Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios. En este 21 de noviembre es un verdadero placer que nos acompañe en esta noche para poder abordar esos temas importantes, nacionales e internacionales que nos competen, que han sucedido en los últimos días. Y es que, damas y caballeros, se sigue abordando el tema de la visita del presidente Bukele a Costa Rica. Realmente para El Salvador es un gran reconocimiento que nuestro presidente haya sido premiado, que haya sido reconocido por el gobierno tico como tal por las labores hechas en torno a seguridad, o es que, como otros dicen, realmente esto no lo necesitaba el presidente Bukele porque sus niveles de popularidad de por sí ya son altos independientemente de cualquier reconocimiento, y esto lo necesitaba más el presidente Chávez de Costa Rica. Y además vamos a estar abordando lo que puede significar una creación de la Liga de Naciones. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, desde Costa Rica, sí, la analista Mariela Palma. Mariela, ¿qué tal? Buenas noches, un verdadero placer. Un gusto estar con ustedes. La verdad es que a mí me encanta venir a El Salvador y me gusta ver los cambios que han hecho también. Y en esta ocasión, por supuesto, hablar de un poco de Costa Rica, porque la visita es reciente, fue la semana pasada, y yo creo que hay muchas cosas que hablar, como decías. Hay una gran cantidad de puntos, y es que también le damos la bienvenida a nuestro analista político, cómo no, Luis Contreras. ¿Qué tal, Luis Contreras? Buenas noches. No, un gusto. Buenas noches, Fernando. Saludos a tu audiencia. Mariela, un gusto tener en el país otra vez. Y para analizar un tema importante que es de mucha relevancia en el aspecto que El Salvador comienza a exportar, bueno, no es de ahora, sin embargo, ya se ve quizás más sólido esa exportación del modelo de seguridad de los países vecinos. Desde luego, y hay que analizar si este modelo en efecto se puede replicar no solo en Costa Rica, sino en múltiples estados de América Latina y qué condiciones deberían haber para que eso pudiera suceder. Así que vamos entrando en materia con ese primer punto, y es que, Mariela, para Costa Rica, ¿qué significó la visita del presidente Bukele y darle ese reconocimiento? Muchos dicen que simplemente es en reconocimiento a las labores de seguridad, simplemente es para elevar la popularidad del presidente Chávez. Bueno, para mí evidentemente la visita de Bukele creo que fue positiva para Rodrigo Chávez y también para Nayib Bukele, y elevó la popularidad de ambos, sinceramente. Porque, claro, Bukele cuenta con altos índices de aprobación, pero también Rodrigo Chávez. En Costa Rica no habíamos tenido, de hecho, presidentes con tan alta popularidad ya ha pasado más de 2 años, ¿verdad? Él sale en el 2026 y su aprobación es muy alta. Sin embargo, sí creo que, como sabrán, en Costa Rica los homicidios han aumentado. Nosotros fuimos por muchísimos años, décadas, diría yo, un país seguro. Decían, bueno, Costa Rica es de los más seguros de la región, y hemos tenido un problema con el tema del narcotráfico. Hay como una guerra entre pandillas y los homicidios han aumentado. Entonces, o sea, sí hay un problema real que nunca habíamos tenido en temas de seguridad, que el mismo Bukele dijo que todavía nosotros estábamos a tiempo de detenerlo. Entonces, sí, realmente hay un interés en que Bukele aconsejara a Costa Rica por parte de Rodrigo Chávez en temas de seguridad y ver si se podía o qué se podía implementar. De hecho, la última vez que vine a Costa Rica, a El Salvador, fue a una misión internacional de seguridad y venían alcaldes de Perú, de Ecuador y de otros países de la región, sí, claro, que realmente sí quieren ver qué es lo que está haciendo Bukele, y es eso, es observar a ver si pueden replicar alguna de las políticas. Bukele fue y visitó incluso una cárcel en Costa Rica para ver si podía darle consejos a Chávez en materia carcelaria también. Entonces yo creo que sí había un interés de ver qué se podía replicar, y también creo que fue una visita positiva para ambos, tanto Bukele como Rodrigo
salieron más populares de lo que eran de esta visita. ¿El modelo de seguridad de El Salvador es replicable o a qué niveles es replicable en otros estados, y específicamente hablando de Costa Rica, que mucho se ha mencionado que se les está saliendo de las manos la situación de seguridad? Sí, esa pregunta siempre ha estado en la palestra de que El Salvador comenzó a tener mucho éxito en seguridad pública. Países sudamericanos han mencionado lo mismo, por ejemplo, que ha estado en congresos en Perú de igual manera, tienen esa inquietud, si se puede replicar. Muchos dicen es una realidad distinta, sin embargo recordemos que los delitos a nivel criminológico son los mismos, es decir, asaltos, robos, asesinatos, extorsiones, sicariato, algo que ejercían las pandillas, tal vez en mayor o menor medida dependiendo del país. Lo que deben de hacer los países inicialmente es primero una voluntad política real de hacer las cosas, porque yo creo que al no existir esa voluntad política, el nivel de afectación sería como sucedía en El Salvador, que un ejemplo, el régimen de excepción estaba a nivel constitucional y nunca había sido utilizado para combatir a los grupos terroristas como las pandillas, por ejemplo. No les interesaban los políticos del pasado. En estos países, por ejemplo, países vecinos como Costa Rica, yo estuve en un foro con Mariela en mayo y yo hacía una mención sobre la importancia de anticiparse a la amenaza pandilleril. ¿En qué aspecto? El Salvador ya no es terreno fértil para las pandillas, ya hay unas nuevas tipificaciones legales, el régimen de excepción, una serie de factores que han logrado que los que no han atrapado se han ido ilegalmente huyendo del régimen de excepción a Guatemala, Honduras y Costa Rica. Por eso es importante que ellos le pongan atención a esto, porque si no tienen experiencia para combatir a las pandillas, se les puede salir de las manos. No lo digo por no tener ejército, porque muchos dicen, Costa Rica no tiene ejército, no lo va a poder controlar. No es solamente eso, sino que ellos todavía están a un nivel preventivo, muy distinto como estábamos nosotros. Me explico, es decir, nosotros, el régimen fue el elemento crucial para acelerar el proceso de detención de las pandillas que habían desbordado durante 30 años la cohesión social en El Salvador. Sin embargo, en Costa Rica no están a ese nivel, pero si no le ponen atención a ese problema, se les va a desbordar. Se van a configurar en el país centroamericano. El caso de Honduras y Guatemala, por ejemplo, hasta octubre de 2024 tienen más de 2.000 asesinatos cada país. Costa Rica lleva 700, nosotros 100 hasta octubre. La cifra pudo haber aumentado, pero no mucho. ¿Perdón? Estamos muy lejos. Sí, definitivamente. Era impensable antes que tuviéramos esas cifras nosotros. Panamá tiene 450 homicidios hasta octubre. A lo que quiero llegar que las pandillas, es importante no menospreciarlas en los países vecinos, porque puede suceder eso, se van a reconfigurar y van a comenzar a extorsionar. Recordemos que la extorsión es lo que oxigenaba su acción criminal. Es importante la visita del presidente de El Salvador a Costa Rica porque realmente establece ese lazo político que ayuda muchísimo para ambos, no solo a nivel político, sino que al final de bajar la guardia, vamos a de esta manera, en que no somos enemigos, no somos rivales. Cuando fui a Argentina, por ejemplo, también los argentinos que quieren conocer de primer acercamiento cómo se está trabajando acá, porque sabemos que Argentina viene de unas crisis también económicas, delincuenciales, y es así como muchos países buscan replicarlo. El mismo nuevo fiscal de Estados Unidos lo mencionó, ¿te recuerdas? Recientemente, ayer creo, que el modelo de El Salvador es interesante cómo poder analizarlo, estudiarlo, pero eso quiero llegar, es decir, ¿qué puede variar entre los países? Somos un país pequeño, Costa Rica es más extenso, es decir, los resultados pueden tardar más tiempo, son las variables que podrían darse, porque algo que nos ha favorecido mucho acá es que el territorio de El Salvador es pequeño, no es muy grande, no tenemos montañas, por ejemplo, donde se pueden esconder los pandilleros, a diferencia de Sudamérica, por ejemplo, que es más complejo el tipo de combatir, pero se puede hacer, solo está la voluntad política, se tiene la parte económica de los gobiernos, armas, ejército, algunos países, el caso de Costa Rica no, donde pueden tener esa labor preventiva para que no se vayan diseminando las pandillas en el país costarricense. Ahora, hablando, Costa Rica no tiene ejército, pero no por eso quiere decir que Costa Rica no sepa defenderse. Eso lo hemos tenido claro, incluso los conflictos con respecto a Nicaragua, cómo tratan de proteger sus fronteras, que la Policía Nacional es suficiente. Entonces, en este caso, ya que la inseguridad ha ido creciendo, ¿la policía todavía se ve como suficiente o de repente alguien intenta plantear de que algún día se haga un referéndum para que el ejército retorne? Bueno, en Costa Rica la verdad es que decir ejército no es nada popular, así que no es una idea que se converse en este momento. Lo que sí, y la policía
en este momento sí se conversa que tal vez no está suficientemente ¿Capacitado? equipada como lo están los narcotraficantes, porque el problema de seguridad en Costa Rica en realidad en este momento y esas más de 700 muertes son por narcotráfico, o sea, no es por homicidios simples, la mayoría responden a un tema de narcotráfico y claro, los narcotraficantes tienen armas de alto calibre, automáticas y los policías no tienen lo mismo en equipo para responder, ¿verdad? Entonces sí se habla de que no están suficientemente equipados, pero también en Costa Rica ahorita tenemos bastante polarizado el país en el sentido de que se habla de que los policías están haciendo un buen trabajo y detienen a los delincuentes, sin embargo los jueces o el Poder Judicial los sueltan porque hay vicios en el proceso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces hay una polarización bastante alta en el sentido de que hay gente que dice, no, es que la mayoría de hecho dicen la policía está haciendo un buen trabajo. El problema es el Poder Judicial, otras dicen, no, el problema es las leyes, la Asamblea debería de aprobar leyes más fuertes. Entonces hay esta discusión de quién es realmente el culpable de esta inseguridad o más bien quién podría solucionar esta inseguridad. Sí, sí. El presidente en este momento no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y le pasa mucho lo que le pasaba a Bukele en el primer gobierno, ¿verdad? Que la Asamblea no le quiere aprobar proyectos. Entonces estamos ahorita en una discusión entre el fiscal, la presidencia y el ministerio, la Asamblea Legislativa, de quién es el culpable. ¿Ocupamos más leyes? ¿Ocupamos que los jueces sean más duros? ¿O qué ocupamos? Pero realmente el sentir en Costa Rica es que la policía sí hace un buen trabajo, a pesar de que no están suficientemente equipados. Entonces, creo que va más por qué es lo que están haciendo los jueces, ¿verdad? Y si se ocupan leyes más fuertes, que sí se están aprobando en este momento varias leyes y hay varias en propuestas en discusión en cuanto a temas de seguridad. Y todas realmente como más sí en torno al tema de narcotráfico, cómo paliar el narcotráfico. Que vamos a ver, acá tenían las maras, pero el narcotráfico es en general no solo pandillas, ¿verdad? Y en Costa Rica lo que pasa es que siempre fuimos como un lugar de paso y tal vez no había tanto narcotráfico en el territorio y ahorita eso ha ido en aumento. Bueno, y es con eso que nos vamos a ir a la primera pausa. Por favor, no nos cambie, que retornamos en breve. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y es que precisamente uno de los puntos fundamentales que la mayoría se pregunta es si toda la inseguridad en el continente se soluciona a puro régimen de excepción, de que cada estado de repente lo pudiera imponer, o será que la mayoría pensamos que con régimen se soluciona por los resultados que ha dado en El Salvador. Aunque recordemos, el presidente Bukele nos dijo en algún momento que cada estado tiene su propia realidad y no por eso pues podríamos esperar tal cual los mismos resultados. Luis Contreras, hablando de su experticia en materia de seguridad y en cómo está el continente en general, que muchos se han acercado al presidente Bukele para intentar conocer cómo ha funcionado tanto el Plan Control Territorial como el régimen de excepción, ¿la creciente inseguridad solo se soluciona así? ¿Con puro régimen? Bueno, obviamente que no. No hay que olvidar que El Salvador tiene un plan control territorial que se comenzó su implementación desde 2019, sí, el cual ya tenía logros sustanciales. En diciembre del 2019, San Salvador sale de las ciudades, de un listado de 50 ciudades más peligrosas de Latinoamérica, es decir, ya tenía un efecto progresivo, me explico. Se recibe el país con casi 64 asesinatos cada 100.000 habitantes. Ya en el 2020, en enero, se tenía aproximadamente 25 asesinatos cada 100.000 habitantes.
lo que vino a darle el régimen de excepción al plan de seguridad fue a complementar, a darle velocidad y mayor margen de acción a las autoridades. ¿Por qué te menciono esto? Porque al no tener un plan de seguridad en ningún país y que no esté bien focalizado, estructurado, no se tendría un buen resultado. Ejemplo, Honduras. Sabemos que Honduras implementó un régimen de excepción en diferentes municipios, como más de 80. Sí. Mira el resultado hasta la fecha, más de 2.000 asesinatos en lo que va de enero a octubre del 2024. Sin control en las cárceles, se tuvo amotinamiento en las cárceles hondureñas, decomiso de armas largas y con régimen de excepción, me explico. Cuando no hay una voluntad política, no hay un plan bien estructurado y focalizado, y también en este caso la parte judicial, como decía Mariela, que dejar libres a los delincuentes, no se tiene el mismo resultado. Aquí en El Salvador se puede decir que se alinearon los astros. Y básicamente desde que Bukele retomó el país y denominó el Gabinete de Seguridad Ampliado, mandó un mensaje bien interesante, entre que Fiscalía, Fuerza Armada, Ministerio de Justicia, centros penales, iban a trabajar en conjunción contra las pandillas. Nadie trabajaba de forma independiente. ¿Qué sucedía antes? Había un pugna con el fiscal anterior, ¿te recuerdas? Sí. Inclusive en la pandemia el Ministerio de Salud decretaba cercos sanitarios para evitar los contagios, venía él y quitaba el cerco sanitario, es decir, no tenía sentido. Si se hubiera seguido con esa dinámica de trabajo, pienso yo que tampoco se tendrían los mismos resultados. Por eso es importante esto, es decir, tener un plan de seguridad acorde a la realidad de cada nación, y ya sea un régimen, un estado de sitio, eso viene siendo una decisión de la propia nación, qué tan necesario es. Nosotros, como yo lo mencionaba en el primer segmento, ya estábamos en una coyuntura que nos había desbordado la seguridad pública, y para tener buenos resultados en poco tiempo, que realmente ha sido muy poco tiempo lo que se ha tenido en cuanto a días de ser homicidios, etcétera, se necesitaba algo que acelerara esto, y fue el régimen de excepción. Por eso, cuando las pandillas quisieron mostrar que todavía tenían fuerza y asesinaron a más de 70 salvadoreños entre viernes y sábado del 2022, vino el gobierno y tomó esta importante decisión que hasta la fecha nos brinda una seguridad ciudadana impensable en el pasado, y la cual ha traído un efecto de mayor turismo, mayor dinamización económica. De hecho, no sé si estarás de acuerdo, pero la gente en la actualidad no se imagina sin régimen de excepción. Exacto, y fíjate que bien curioso, por ejemplo, yo por mi trabajo he estado recibiendo a gente de otros países, de otros países de República Dominicana. Se acaba de ir un comisario de la policía de Chihuahua de México, sorprendido. Él me dice sus palabras: yo imaginaba ver sitiado de policía en las calles registrando a todas las personas, y que en la noche todos los salvadoreños no hemos llegado a ese nivel. Y yo digo, no, nada por decirle, por el contrario, desde que comenzó el régimen nunca ha sido eso. No. Incluso lo acompañé en una actividad en La Libertad, y pudimos presenciar una intervención a un joven, unos militares que le revisaron los tatuajes, y qué bueno que sucedió, porque él pudo constatarlo, y como no eran alusiones pandillas, no lo detuvieron. ¿Por qué menciono esto? Porque en Costa Rica le preguntaban eso, y a todos los tatuados nos pueden cerrar. No es cierto. Es decir, muchos medios han desinformado al exterior, y qué lástima, porque al final te genera esa confusión en las personas. Y qué bueno también, por otro lado, que hay muchos medios de comunicación ahora, que la comunicación se ha diversificado a través de las redes sociales, y la gente puede tener más acceso, escudriñar y darse cuenta que no es así. Me gustaría agregar a mí adelante. Bueno, en Costa Rica el régimen de excepción no se puede hacer constitucionalmente. Sin embargo, yo creo, y ahí concuerdo con Luis, que lo que pasa o lo que es necesario es que los tres poderes trabajen juntos bajo una misma línea, una misma visión. O sea, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo trabajen con ese mismo objetivo y todos en la misma línea. Yo creo que fue o es una de las cosas que ha hecho que sea exitoso, digamos, las políticas de seguridad en El Salvador, que en Costa Rica en este momento no están alineados, esos tres poderes. Entonces yo creo que esa es para mí la clave. A ver, pero entre la misma población, de lo que se puede escuchar, de lo que se puede comentar, para controlar lo que se ha mencionado del incremento de homicidios por narcotráfico, no por pandillas, la gente se plantea que algún día poder tener un régimen de excepción, suponiendo que los tres poderes de repente lleguen a un punto en común. Acá hay un tema. Yo creo que en la población de cualquier país es popular tener mano dura contra los delincuentes en este momento. Yo creo que, y lo que dijo Luis es además muy cierto, en los medios de comunicación lo que presentan de Bukele es todos los delincuentes, ¿verdad? Y los mareros que van así, que no pueden comer, que, ¿verdad? O sea, como que todo eso
derechos humanos y Así esto. es. Pero el sentir de la población que sufre la delincuencia no es pobres esos delincuentes, ¿verdad? O sea, es mi seguridad, mi vida, la vida de la gente de bien, ¿verdad? Pues entonces yo creo que hablar de mano dura de seguridad sí es algo popular entre la población costarricense y yo diría que en cualquier población, pero sí, claro, hay sobre todo gente de izquierda, gente de organismos que se opone a eso y critican. De hecho, la visita de Bukele fue mayormente positiva entre la población, pero también la gente de izquierda en Costa Rica estuvo lanzando críticas, incluso, no sé, expresidentes de Costa Rica que son más de izquierda, como Laura Chinchilla, Carlos Alvarado, hicieron fuertes críticas a Nayib. De hecho, lo han tildado incluso de intervencionista, pero eso lo vamos a analizar posteriormente. Ahora, algo que también necesito preguntar es que básicamente Costa Rica se está viendo en el espejo salvadoreño, porque estamos hablando, tal como Luis Contreras ya lo mencionó, que entre 2019 y 2021 el enfrentamiento entre el Ejecutivo contra el Legislativo o del Ejecutivo contra el Judicial era bastante fuerte, ¿sí? Y era sumamente tedioso, no había gobernanza tal cual. Claro, podemos hablar de una situación, mire, pero es que la Constitución, es que se están violando algunos poderes, ok, pero al final no llegamos a nada. Si en Costa Rica los tres poderes no se ponen de acuerdo, ¿no se considera que podría pasar lo mismo que El Salvador, de repente tener desconfianza por los partidos de oposición? Bueno, eso es lo que pasa. En este momento, si vemos las encuestas, la población no tiene confianza en el Poder Judicial ni en la Asamblea Legislativa. En cambio, sí, el Poder Ejecutivo y la Presidencia gozan de popularidad. Pues entonces sí, realmente, y lo dijo de hecho Nayib Bukele en uno de los discursos que dio en Costa Rica, sí. Le dijo a Rodrigo Chávez, que por cierto se llevaron de maravilla, estaba en un bromance, digo yo, Chávez con Bukele, y le dijo: mira, yo te entiendo, te está pasando lo mismo que mi primer gobierno, la Asamblea no me quería aprobar nada, tenía al mundo contra mí y no podía avanzar. Se lo dijo, o sea, de que sentía que Chávez estaba en esos zapatos, ¿verdad?, que él estuvo al principio de su mandato. Y eso es algo muy importante de analizar, y es que tal cual como se mencionó, hay otro punto sobre esto. Permite el fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones. Bueno, eso hay que analizarlo tras la siguiente pausa comercial. Otro de los puntos por analizar es si la visita del presidente Bukele a Costa Rica es una confirma de que ambas naciones son altamente democráticas, que las tensiones entre ambas naciones, de repente por algunos dimes y diretes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el presidente Bukele, todo eso ha cesado. Es una confirmación de que las relaciones entre ambos estados están más fuertes que nunca. ¿O será que alguien lo podría catalogar como de una especie de intervencionismo? Por favor, Luis Contreras. Mira, lo que pasa es que hay una dinámica que hay que mencionarla, que a lo largo de todos estos años, recordemos que la izquierda en su momento, cuando estuvo muy fuerte, logró permear en la mente de las poblaciones de las naciones, sí, con el engaño del lenguaje, algo que se conoce como marxismo cultural, sabemos eso, cuando le llaman injerencista, intervencionista, y comienzan con una dialéctica buscando confundir, y acostumbraron muchísimo a la clase política a eso. Sin embargo, vemos que aquí en El Salvador, por ejemplo, la democracia se ha consolidado, es decir, el presidente fue electo nuevamente por la mayoría de salvadoreños, la Asamblea Legislativa de igual manera, alcaldes de igual manera, se ha ido consolidando. ¿Por qué? Por los resultados que se han obtenido. Me explico, es decir, en el caso de Costa Rica, es bien interesante cómo al inicio, no solamente Costa Rica, también Ecuador en su momento, el presidente anterior, incluso Noboa en su momento, criticaba las políticas de El Salvador contra las pandillas, el de Chile, Boris también, ¿te recuerdas? Al principio. Yo no sé, yo analizo quizás el momento, en el inicio tal vez era para tratar de destacar ellos atacando al que es popular. Sin embargo, al ver que su gobierno se estaba desestabilizando, el caso de Ecuador,
¿te recuerdas? Por lo que sucedió, sí. Buscaron anunciar una cárcel. Yo le di una entrevista a un medio ecuatoriano por ese tema. Cuando vieron de que se les salía de las manos y vieron que el otro presidente es popular por lo que está haciendo en seguridad, bueno, dijeron, hay que conocer qué es lo que está haciendo que le ha hecho tanto beneficio a su imagen. Y al final es eso, mira, la política criminal, sabemos que en cualquier parte del mundo beneficia a la población, es la piedra angular de la economía de los países. El hecho de que acá en el país estuvimos sitiados con territorios controlados por pandillas, que se conoce como estados vacíos de seguridad ciudadana, estábamos repletos de estados vacíos. El Estado era incapaz de brindar seguridad pública. Y por eso estos países, Mariela menciona el caso de Costa Rica, que es el narcotráfico. Sí, eso es lo de ahora, pero recordemos que la delincuencia, el crimen tiene una mutabilidad, el crimen organizado. Podría darse el caso de unas alianzas con las pandillas que están yéndose para Costa Rica y otros países, que los narcos puedan reclutar y fortalecer a estos grupos criminales, me explico, para claro, ya no exponerse ellos y tener los enfrentamientos ellos, me doy a entender, sino que reclutar a las pandillas para que ellos sean el rostro visible de ese narcomenudeo. Por eso, insisto, Costa Rica, como los otros países vecinos, deben de crear con El Salvador una comisión de seguridad transnacional para atender este problema, porque al final no se trata que El Salvador esté mejor que Costa Rica, mejor que Honduras, sino que toda la región. Somos una región pequeña en la cual podríamos explotar el turismo en gran medida si tuviéramos mucha seguridad y obviamente un desarrollo vial grande también en la región. A ver, Mariela, se ha mencionado también que tal cual el presidente Bukele lo que hace es tratar de guiar al presidente Chávez o tratar de aconsejarle o comentarle cómo es que aquí la seguridad termina funcionando. Ahora, en ese sentido, en Costa Rica se ha catalogado al presidente Bukele como simplemente un presidente que intenta cooperar o un presidente que intenta intervenir. Bueno, esa respuesta está muy fácil porque de hecho ahora que estaba hablando Luis, lo estaba pensando, los detractores que tiene Chávez en este momento son los mismos detractores que tuvo Bukele en Costa Rica. O sea, la oposición de Chávez fue la misma que criticó a Bukele. Igual la popularidad de Chávez y la gente que apoya a Chávez fueron también quienes apoyaron a Nayib Bukele. Sin embargo, creo que Bukele quedó muy bien ante la población de Costa Rica porque incluso nos brindó cooperación. Costa Rica estaba pasando por una situación climática bastante fea. De hecho, yo nunca había visto una inundación como la que tuvimos en Guanacaste. Sí. Realmente fue una inundación sin precedentes y Bukele, ahí estando en Costa Rica, dijo, bueno, nosotros teníamos una ayuda humanitaria que queríamos otorgarle a España, el presidente de España no la aceptó, así que si ustedes quieren, mañana mismo está acá. Y realmente mandó 3 aviones con médicos, capital humano, rescatistas, y la población quedó muy, muy agradecida. Sin embargo, de hecho, hubo problemas porque la oposición a Chávez, en la misma Asamblea Legislativa y en la política en general, criticó eso e incluso estuvieron diciendo que entraron militares a Costa Rica, que sí es cierto, entraron militares, pero no eran militares armados, eran militares que obviamente tienen entrenamiento como rescatistas y venían como equipo de ayuda humanitaria a hacer rescates. Entonces se armó incluso una discusión fuerte entre los políticos en Costa Rica de que la oposición a Chávez, y por eso te digo, la oposición a Chávez es la misma oposición que tuvo Bukele, o sea, la misma, es simplemente estamos contra ustedes dos y normalmente es una oposición de partidos como el Frente Amplio, que es comunista, o Liberación Nacional, que es el partido más tradicional. Y sí se dijo, es que necesita, en Costa Rica, cuando entran militares, necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa. No pueden entrar militares y sí hubo gente... Independientemente de que estén armados o no estén armados, no pueden entrar militares. En realidad no. Y ahí o sea, hay discusiones de gente que dice que no, hay gente que dice que sí. El tema es que hay jurisprudencia que dice que esto se hace, la Asamblea lo aprueba cuando vienen armados. Pero algunos diputados de oposición decían que no, que eso, o sea, que aunque no vinieran armados se tenía que aprobar la Asamblea. Y de hecho la votación fue, o sea, sobre eso, que se aprobó al final, varios partidos no votaron a favor de que entraran militares, pero no porque no estuvieran a favor, sino porque decían que no era necesario, mientras que otros partidos
votaron a favor, pero eran los que más bien estaban en contra porque decían que sí, que era necesario que ellos lo aprobaran. Al final, bueno, la ayuda humanitaria ingresó. Yo creo que los diputados, y te digo el sentir general, quedaron muy mal por tratar de ponerle trabas a una cooperación que más bien era buena, y la población sí está, de Costa Rica está muy agradecida con Nayib, igual el gobierno y la mayoría de gente, porque sí era necesario. Y te digo, más que todo, el capital humano era necesario. O sea, los rescatistas, fueron 300 personas, ¿verdad? Entre médicos, rescatistas, bomberos, que todos estaban trabajando con la Comisión Nacional de Emergencias. Y sí, fue, o sea, la gente que estaba padeciendo eso, ¿verdad? Desde las inundaciones, que perdieron la casa, que, o sea, hubo gente que la tuvieron que sacar de sus casas porque está totalmente inundada. Sí había necesidad de capital humano y sí creo que Nayib, eso fue un gol a favor en Costa Rica, quedó más bien una popularidad muy alta gracias a esa ayuda que dio, y tuvo la oposición que Chávez tiene, que es más un tema político, ¿no? O sea, que siempre igual va a estar en contra de cualquier cosa que haga Chávez, y también Bukele en ese sentido, porque... Sí, claro. Ahora, con esto se descarta, porque aquí también al set han venido personas, han venido pues analistas que han dicho, ok, Bukele es popular, pero en ciertos sectores, pero no en toda Costa Rica. Entonces lo que estamos viendo acá es que la población en general sí está contenta con las acciones realizadas. Sí, no, la población sí está contenta. O sea, vamos a ver, habría que ser muy mal agradecido para decir, no, o sea, pésimo, ¿cómo nos va a ayudar? O sea, fue una cooperación, fue una ayuda que sí se necesitaba, y sobre todo, digo, los rescatistas y el capital humano fue claro, de gran ayuda. Pero oposición todo el mundo tiene. Cualquier político tiene oposición y gente que habla en contra. Y te digo, sí hubo oposición a Bukele. ¿Quiénes? Los opositores de Chávez, que también son de otros partidos políticos, y generalmente la izquierda. La izquierda no quiere a Bukele y tampoco quiere a Chávez. Entonces, te digo, es una oposición también un poco ideológica. Ahora, Luis Contreras, ya para ir finalizando este bloque, hablamos entonces que aquellos que dicen que hubo intervencionismo solo se puede mencionar desde el tema político, pero no desde el tema jurídico y social. No, lógico. ¿Me dejas agregar algo? Perdón. Sí, sí. También salieron diciendo que había intervencionismo por parte de Bukele, porque el presidente de la Asamblea Legislativa hizo una publicación y Bukele en un tuit se burló del presidente de la Asamblea Legislativa, que es de Liberación Nacional, y entonces hubo gente que dijo que, o sea, que el hecho de que Bukele se burlara del presidente de la Asamblea Legislativa era intervencionismo y que está, ¿verdad? Porque también lo ha hecho del presidente Petro. Lo ha hecho de varios. Es que mira, al final es eso. ¿Cómo es posible que estén dirimiendo todavía diputados costarricenses si es necesaria la ayuda cuando la gente se estaba llevando las correntadas por la lluvia a sus casas, se estaban quedando sin alimentos? Es decir, eso es ser obtuso, como era la oposición obtusa aquí en El Salvador. ¿Me explico? Por eso aquí fue una barrida total en las elecciones de esa oposición que se oponía a todo solo por oponerse. El vivo ejemplo de Costa Rica, todavía decidiendo que el soldado va a venir uniformado, va a venir en calzoneta. Eso es ridículo. Cuando tenemos una emergencia por lluvias en el país costarricense, es como cuando teníamos aquí la emergencia por el COVID y todavía estaban evaluando si era necesario la movilidad o no. ¿Me explico? Y no es la primera vez que el presidente Bukele hace ese tipo de iniciativas altruistas con otros países. Lo hizo en caso con Honduras también, ¿te recuerdas? Con los kits, las vacunas. Lo ha hecho eventualmente. Yo creo que al final eso viene en lugar de, no se hace para generar controversia ni injerencia, sino que es una ayuda mutua, que somos países vecinos y estamos tan cercanos. Y una ayuda que ya estaba lista, que le iba a enviar a España, ¿te recuerdas? Y que la rechazó el gobierno español. Pienso que fue lo mejor aprovechado. Pienso que al final es una lección para los políticos de oposición de Costa Rica. Si no quieren verse en el espejo de lo que le pasó a la oposición en El Salvador hace unos años, no sigan haciendo lo mismo. Desde luego. Sí. Bueno, nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, que regresamos aquí en Criterios.
Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que otro punto a evaluar es la denominada creación de la Liga de Naciones. Desde luego, serían sus miembros fundadores El Salvador y Costa Rica. Pero muchos se preguntarán, mire, pero ¿será bueno mencionar la creación de una Liga de Naciones cuando a veces históricamente a Costa Rica se le ha mencionado que a veces sí son de Centroamérica, pero en otras ocasiones pretenden jamás haber sido de Centroamérica? ¿Qué tanto puede funcionar una Liga de Naciones? Número uno. Y número dos, cuando el presidente Bukele menciona de que más banderas se van a añadir en su momento, ¿esto es realmente la idea de la creación de una alianza sumamente fuerte solo en Centroamérica o más allá de nuestra región? Su visión. Bueno, realmente acepto la culpa. La verdad es que Costa Rica, por lo menos en temas de comercio, en el SICA, toda la integración centroamericana siempre ha sido un poco, no queremos, o sea, no hacemos esfuerzos, y los países de Centroamérica siempre se han quejado de eso. Sí. Pareciera que Costa Rica no quiere la integración. Pero te voy a decir una cosa. Veamos. La razón de eso es que Costa Rica siempre vio, vamos a ver, el Triángulo del Norte, Honduras, Salvador y Guatemala, los vio, bueno, tienen maras, mucha inseguridad, no queremos que, por ejemplo, no sé, si hay libre movilidad de personas, vengan, exacto. Sí. El tema es que hoy El Salvador no es eso o sea, que tenían antes, ¿verdad? Y donde decíamos, bueno, es que si hay, por ejemplo, libre movilidad de personas en temas de comercio, no, van a venirse las malas para Costa Rica, ¿no? Ya eso no es así. Entonces creo que esa situación de no queremos absorber los problemas ha cambiado un poco, porque ya no vemos, y sobre todo en el tema de seguridad, ya no vemos, digamos, la amenaza de El Salvador en temas de seguridad. Sin embargo, esta liga que se habló, la Liga de Naciones o Liga Hanseática, responde a una idea que hubo en el pasado, ¿verdad?, en la Edad Media, que era una liga de confederaciones más que todo, donde ellos... La República Federal. Ajá. Lo que cooperaban eran en temas de seguridad y de comercio, y que era a favor de la prosperidad de, en este caso, digamos, de las naciones o de los países, ¿verdad? Sería Costa Rica, El Salvador. La sede entiendo que sería en Costa Rica, y ellos quisieran incluir otros países, incluyendo Estados Unidos. O sea, es un tema regional. Y es un tema regional que creo que no responde a si es mi vecino o no, sino más bien está de acuerdo en que cooperemos y tenemos la misma línea en temas de seguridad, comercio, economía, y queremos la prosperidad para nuestras naciones, ¿verdad? Porque, o sea, si nos ponemos a ver en América Latina en este momento, está Petro, que es diametralmente opuesto al pensamiento, no sé, de Rodrigo Chávez o de Nayib Bukele, ¿verdad? Pero tenemos, no sé, a un Milei, que creo que puede ser uno de los nombres que ellos pensarían en incluir en Argentina, ¿verdad? Entonces, sí creo que, y dijeron que incluso con Trump podría ser Estados Unidos, pero sí creo que más que por cercanía es un tema de visión. Ellos quieren incluir países que estén alineados digamos, a su visión. Sí, sí. Que más bien es como un poco contraria tal vez a lo que propone, no sé, la ONU, que por ejemplo la ONU critica a Bukele por el tema de seguridad, que los derechos humanos y esto y lo otro. Creo que la visión es en seguridad y también en comercio, cooperación, y no es una visión más como de izquierda, sino yo diría que esta Liga Hanseática es más una línea de apertura al comercio, hacer lo que sea necesario por la seguridad y todo este tema. Entonces creo que buscarían aliarse con presidentes que se llevan bien. Y es que, vamos a ver, yo realmente nunca en mi vida había visto a El Salvador, bueno, a mandatarios de El Salvador y de Costa Rica tan unidos y que se llevaron tan bien. O sea, de verdad, era evidente en todas las entrevistas y en todos los espacios que compartieron que Rodrigo Chávez y Nayib Bukele hicieron un clic, como se dice. O sea, ellos se llevaron súper bien, y creo que eso es bueno para Costa Rica y para El Salvador, porque yo sí creo que es positivo que haya una cooperación internacional entre estos dos países. Yo supondría incluso que también debería incluir a Panamá, ¿no? Que creo que
cabe dentro de esta visión, pero sí, por supuesto, no veo que vayan a invitar a Ortega o incluso, ¿verdad?, en este momento a Honduras. Entonces, yo creo que es más un tema de visión. Esto me suena, Luis Contreras, a cuando se pretendió establecer a la CELAC como una especie de alternativa a lo que venía siendo, bueno, a lo que es la OEA. Exacto. Puede existir una especie, la idea es la misma, de descentralizar los esfuerzos y tratar de rivalizar con el SICA. Sí, fíjate que no solamente centralizar, digamos, lo que hace el SICA, los Estados americanos, sino que recordemos que estos organismos, específicamente como la OEA, las Naciones Unidas, perdieron su razón de ser, en el sentido de que se han encargado más por promover el aborto, la ideología de género en los países, y es una agenda que la priorizan ellos, y ves países envueltos en emergencias, en guerra. Pero si hablamos de eso, Costa Rica tiene una legislación sumamente liberal, hablando de esos temas. No, pero yo me refiero a estos organismos, en el sentido de que no hay una respuesta. Un ejemplo, vaya, la emergencia que tuvo Costa Rica de las lluvias, ¿qué otro país ayudó o se pronunció la OEA en el aspecto de a eso quiero llegar? Esta Liga de las Naciones lo que busca es suplir esas falencias que pueden tener los países y acuerparse cuando lo necesiten. Y tenemos mucha historia de eso. Los BRICS, por ejemplo, Sudáfrica, Brasil, la India, han buscado aliarse en su momento. Mercosur, cuando lo hizo en su momento, en Sudamérica también. A eso quiero llegar, de que, como dice Mariela, lógicamente siempre son gobiernos que están en una sintonía ideológica y países que me imagino no les interesa sumarse. Siempre por cuestión ideológica, pero al final, tristemente, los afectados son la población de estos países. Porque lo que se busca con esta Liga de las Naciones, pienso yo, es primero exportar un modelo de seguridad para que posteriormente haya un dinamismo económico, que es lo que todos los países quieren. Ya lo anunció, por ejemplo, el presidente Bukele aquí en El Salvador, que hoy viene la fase de la recuperación económica. Y que es la lógica que cualquier gobierno tuvo que haber hecho antes. Recuperar los territorios de las pandillas, encarcelarlos e incentivar la economía. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lógicamente, eso va a llevar muchos años. Tenemos 30 años de tener el cáncer pandilleril, no se va a ver quizás ni en 10 años, se va a esperar más, porque es un progreso que se tiene que tener, así como lo han tenido otros países. Por ejemplo, si queremos estar al nivel de Panamá, por ejemplo, en desarrollo, Santo Domingo, en República Dominicana, ya las capitales que ves un PIB inclusive arriba del 5 anualmente, yo creo que para eso hace falta tiempo. Pero aquí, en cierta medida, seguimos con una oposición que busca siempre lacerar, tergiversar eso de que la población se queja por tal cosa, la población se queja, pero al final nunca habíamos tenido un mandatario con un apoyo rotundo y con esos altos niveles de aprobación como es el mismo Bukele. A fin de cuentas, entonces, Costa Rica sí le tiene fe a que esta alianza va a funcionar, esta liga va a funcionar, tomando en cuenta que la semilla es la seguridad. Sí, es la seguridad y el comercio. Eso es... porque ellos lo que mencionan es la Liga Hanseática y ahí hay que retomarse, es para traer prosperidad a los países, digamos, esa idea central de la Liga Hanseática, que es donde ellos vieron el modelo de que quisieran, pero sí, yo creo que en Costa Rica consideran que sería positivo, y te digo, lo consideran los mismos que apoyan a Bukele y los mismos que consideran bien a Chávez, ¿verdad? Entonces este apoyo es, sí, creemos que ellos van con una visión correcta, y creemos que si se suman otros mandatarios de la región, eso sería positivo para trabajar en conjunto. Y al final, yo creo que sí, o sea, al final la cooperación internacional es positiva. Si nuestros países se llevan bien y trabajan en conjunto, es mucho más fácil, y sobre todo en temas de seguridad, porque el narcotráfico no es una cosa que vive en un país, es una cosa, ¿verdad?, que la droga pasa por todos nuestros países. Al final, si se articula y si trabaja en conjunto, yo creo que podríamos tener mejores resultados que si lo hacemos independientemente, porque incluso, como decía Luis, Costa Rica ahorita también tiene el peligro de, bueno, las maras no tienen campo fértil acá, pero ¿y por qué no se van para Costa Rica, no? Entonces, si hubiese una articulación y un trabajo conjunto, yo creo que para Costa Rica sería positivo en ese sentido, y si se suman otros países, todavía mejor, porque sería pues unir esfuerzos en una tarea que es complicada y que la población adolece, ¿verdad?, de lo que está pasando. Desde luego. Y así nos vamos a la última pausa, no nos cambie, regresamos rápidamente en Criterios.
Y es que a fin de cuentas, con todo lo que hemos dialogado, con lo que hemos aprendido y escuchado tal cual, podemos mencionar y afirmar que toda tensión o fricción entre el gobierno salvadoreño y el gobierno tico queda totalmente despejada. Ya no hay ninguna fricción. No hay por qué preocuparse. Luis Contreras. Fíjate que tal vez yo no lo diría como una fricción que hubiese existido, sino que en su momento hay comentarios de índole político. Recordemos de que los mandatarios buscan cuidarse muchas veces de que lo comiencen a señalar, que está lacerando su democracia. Y como sabemos que muchos organismos internacionales se han encargado también de hacer eso con el presidente de El Salvador, ha replicado en otras naciones ya de forma tergiversada la información, me explico. Sí. Y en ese aspecto muchos han sido como prudentes y tal vez han criticado en cierta medida lo de la cárcel del Secot, ignorando por qué se construyó, por ejemplo. Yo creo que a través del tiempo, al ver los resultados y la optimización de la seguridad en El Salvador, por eso es que han cambiado de opinión, por eso yo no le llamaría como una fricción quizás, sino que al contrario, se dedicaron quizás a analizar a profundidad más el fenómeno de El Salvador. El presidente no hubo de igual manera en Ecuador, te recuerdas que sí. Al principio criticó. Hay otros que tal vez no van a dar su brazo a torcer, como el caso de Petro, por ejemplo. Sabemos la línea ortodoxa de él y su cercanía con los comandantes del FMLN aquí, es decir, ahí sí no hay donde tener cabida. Pero los políticos que son obviamente no tan ideologizados y que buscan realmente una sostenibilidad también en sus países, como el caso del mandatario costarricense, hacen eso, es decir, bueno, veamos qué está ofreciendo El Salvador y qué podemos aprender. Y a fin de cuentas, la visita entonces del presidente Bukele le termina cayendo bien a ambas naciones. Eso al final fortaleció nuestros lazos. Sí, definitivamente yo creo que más que fortalecer los lazos, yo creo que en este momento ambos presidentes tienen una amistad y por lo tanto también los países. Y por otro lado, yo creo que va más allá de simplemente queremos recibir consejos. Yo creo que ellos sí se plantearon y así lo dijeron de trabajar en conjunto. Yo creo que va para largo lo que queda al gobierno de Chávez y bueno, quién sabe si su partido continuará porque en Costa Rica no es posible la reelección continua. Se puede, pero... después de 2 periodos, ¿no? Sí. Entonces, creo que seguiremos trabajando en conjunto. Creo que tenemos ahorita una amistad y se nota en los mandatarios y también... Y para terminar, yo creo que esta relación no va a acabar, creo que es el primer paso para que Costa Rica y El Salvador realmente empiecen a trabajar en conjunto y porque también veo que Bukele tampoco tiene tan buena relación con el resto de países centroamericanos, que antes sí, esos países centroamericanos se llevaba mejor y Costa Rica era como el que no se llevaba tan bien y hoy esto está cambiando y creo que El Salvador, Costa Rica y Panamá podrían hacer más bien una sinergia y los otros países no tanto. Bueno, yo sé que hay muchísimo más que seguir hablando de estos aspectos, de si El Salvador ahora ya tiene más en común con Costa Rica y Panamá que con el tema de la seguridad con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Bueno, hemos llegado al final, pero no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Luis Contreras, ha sido un placer. No, ha sido un gusto compartir con Mariela, tu audiencia y siempre a la orden. Mariela Palma, ha sido un placer, encantado que nos esté visitando aquí en nuestro país. Igual, siempre es un gusto venir a El Salvador a comer pupusas y a compartir con ustedes en este programa. Y siempre esta es su casa. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto, siempre y por siempre, lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.